Ahora, ya está. Ahora, sí, vale. Entonces, lo que hay que tener en mente es que ambos ejércitos provienen del ejército soviético, ¿no? Entonces, por lo tanto, su base en gran parte es prácticamente la misma. Sin embargo, sí se ha visto en los últimos años un cierto cambio de tendencias, ¿vale? Pero vamos a ir repasando primero así lo rápido qué es lo que tiene efectivamente Ucrania, ¿no? Entonces, Ucrania lo que tiene es el mejor carro de combate que ellos tienen es el T-84U, que es este que vemos aquí en la imagen. Es un derivado de los T-80 soviéticos, ¿no? Y para ser más exactos, es una versión, o sea, es un derivado, es la siguiente modernización del T-80UD, porque el T-80 original soviético tenía la turbina de gas, ¿eh? Y eso tragaba mucho y era muy caro, y Ujú. entonces los ucranianos decidieron, eso fue todavía en los tiempos de la Unión Soviética, decidieron crear esta versión del T-80U, pero con el motor diésel de pistones opuestos, y de ahí la definición T-80UD, ¿no? Entonces, luego después del derrumbe de la Unión Soviética, la siguiente modernización de este carro llevó al T-84, que es el que vemos aquí en la imagen, ¿no? Pero el problema que tiene Ucrania es que de los T-84 solo se adquirieron 10 y esos 10 y parte de esos fueron luego vendidos y a día de hoy solo tienen 5, o sea, muy pocos. O sea, no es el T-84 va a ser un carro que probablemente no lo veamos en este conflicto o muy raramente, porque hay simplemente poquísimos de estos. Sí, exactamente, para tener un par de carros bonitos para los desfiles y para cuando venga algún equipo de televisión, para dar una imagen de súper moderno, súper efectivo y ya está, pero más no. O sea, solo te voy a decir un ejemplo de mi batallón. En mi batallón tenemos un carro de combate que está solo para los desfiles. Es un carro que está completamente pintado con la mejor pintura y todo súper limpio, todo súper perfecto, súper bien cuidado. Y ese carro solo se usa cuando viene un equipo de televisión o cuando hay algún tipo de exposición al público, donde viene gente de la calle, se meten en la base y se ponen a ver las demostraciones y los carros, pues entonces cuando se saca, ¿no? Pero ese si no, nunca se toca ese carro. ¿Eh? No, pues entonces yo creo que más o menos será lo mismo con estos T-84. Sí, ¿no? O sea, estas son más bien para vacilar, ¿no? Por así decirlo. ¿No? Y claro, luego tenemos todavía de la época soviética los T-80BV, que es una versión un poquito inferior, ¿no? Aquí tenemos también otros T-80PV. Estos son los antiguos de los tiempos de la Unión Soviética y este es ya el modernizado, ¿no? Donde han hecho pequeñas mejoras, pero nada del otro mundo, ¿vale? Luego tenemos también al principio versiones, o sea, eso fue una peculiaridad que tiene el ejército ucraniano, era que al principio no utilizaban ningún T-72. O sea, los T-72 que tenían estaban solo pensados para almacenarlos, hacerle alguna modernización y venderlos, ¿no? Al extranjero. Pero debido al conflicto del Donbass ya desde 2014 y han tenido baja en sus carros de combate, no les queda otra que sacar los T-72A de los almacenes, que es un carro ya plenamente anticuado, o sea, hasta el estándar tecnológico del T-72M1, ¿eh? O sea, los mismos carros que tenían los iraquíes, para que tener referencia. Este carro lo modernizaron al nivel T-72 AMT, donde simplemente le han puesto un poquito de protección, ¿no? O sea, le han puesto, ¿se ve el ratón? ¿Está el ratón apuntando a la boca del cañón ahora mismo? Vale, perfecto, porque es para que se vea. Entonces ahora aquí vemos, pues eso, han puesto unos faldones laterales pesados con blindaje reactivo,
el blindaje de reja en la parte trasera, luego el frontal y algunos que otros detalles menores, pero no es una modernización a fondo, ¿eh? En el caso del T72 de AMT han cambiado, creo que han hecho algo, pero solo poquísimo, poquísimo, poquísimo. El enfoque estaba claramente en la protección, ¿no? Eh, Luego tenían los T-72B, que eran los que salieron en 1985, también de la época soviética, y los modernizaron al T-72UA1, ¿eh? Estos son, este T-72 es ya más modernizado, o sea, primero porque parte de la base de un T-72B, que sea mucho mejor, tiene un cañón mejor, tiene el cargador automático blindado, protege internamente un poco más por dentro, mejor sistema de tiro, mejores visores, esas cosas. Tiene la capacidad de disparar el misil, ¿no? Cosa que este, por ejemplo, no puede, ¿no? Y ya está. Y se han hecho más mejoras. Una peculiaridad que tiene los T-72 ucranianos de esta versión es que es la única versión T-72 que hay en el mundo que utiliza el motor de pistones opuestos. O sea, es una ovejita negra dentro de la gran familia de los T-72 y sus derivados. No, eso fue una modernización ucraniana posterior. Eso se aplicó ya después del derrumbe de la Unión Soviética. O sea, le sacaron el motor original, que era el motor en V, y le pusieron el motor de pistones opuestos, porque ese motor es mucho más compacto y ahorra espacio dentro. O sea, de hecho, esta modernización con el cambio de motor es bastante potente porque ah, dio más espacio dentro ah, para instalar un APU, para instalar aire acondicionado y encima el motor tiene ahora 150, creo que voy tirando de memoria, 150 caballos más. O sea, solo por el cambio de motor tiene más caballos, tienen aire acondicionado y tiene una unidad de potencia auxiliar. Solo con el cambio de motor, ya está. Eh, Sí, ¿no? Y ese es el DC. En fin. Y pues hemos tratado los T-70. La única ovejita negra, eso es el T-72AMT, porque ese sigue utilizando, esa es la ovejita negra dentro del parque ucraniano, porque es el único que no tiene el motor de pistones opuesto y no lo han hecho porque simplemente ya no tenían más pasta. Porque, sí, sí, o sea, esos faldones de goma, sí. O sea, los faldones, esos son faldones de goma y eso está pensado, o sea, se lee dos cosas. La primera es que el faldón de goma ante un proyectil de carga hueca que activa la espoleta prematuramente. No, el rajado es distinto, o sea, un blindaje de reja actúa de otra forma. Este lo que hace es provocar una activación de la carga hueca prematuramente y así reducir su efectividad a la hora de penetrar el blindaje. Eso es lo que la teoría dice. Y el segundo es que supuestamente esta goma reduce también la asignatura ante el radar del carro, ¿no? Eso es o sea, en fin. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, la goma que está aquí abajo en el chasis, ¿no? Y también se ha visto luego en otros modelos también en el lateral de los faldones. Esta goma está pensada para reducir la cantidad de polvo que el carro va generando mientras se está moviendo, para que así el reconocimiento enemigo no los detecte prematuramente. O sea, que no vaya por ahí, que ya se vea a lo lejos una gigantesca nube de polvo y ya se sabe, vale, que los tanques ya vienen, ¿sabes? Por eso. Sí, por eso. En fin. Vale, ¿qué más tenemos?
Sí, pues eso es todo. Y el aspecto principal es que el carro principal de batalla del ejército ucraniano por excelencia es el T-64. ¿eh? En este caso, esta imagen que vemos aquí, este es el T-64 BM Bulat, es el Bulat 2 y es el T-64 más moderno y potente que hay. ¿eh? O sea, es un carro muy moderno, muy capaz, y es el diseño madre de todos los posteriores T-72, T-80 y T-90. Todos provienen de este diseño. Este era el diseño madre. T-64 es un carro que entró en servicio en la década de los 60. Iba tecnológicamente más de 10 años por delante de su tiempo. O sea, solo para que tengáis como una referencia, por esta época, o sea, cuando los soviéticos introdujeron el T-64, los americanos estaban introduciendo el M-60, el Leopard 1, o sea, en la OTAN se estaba introduciendo M-60, Leopard 1, AMX-30 y el Chieftain. Sí, ya pasó tiempo ya. Sí, o sea, iba muy por delante de su tiempo, ¿no? Este es el Bulat anterior, ¿no? La versión anterior, que es un poquito más debilucha. Y luego ya tenemos los Bulat PV modernizados, pero en fin, o sea, el gran... Estos son también todavía hay de estos son los PV de la época soviética. Pero en fin, o sea, el gran cacho del parque ucraniano en carros de combate son, o sea, los T-64 PV, como estos que vemos aquí en la imagen, y los Bulat, el 1 y el 2. Este es el gran parque. El problema que tiene el Bulat es que, o en general todos los T-64, es que el tren de rodaje es muy débil. Eso se hizo en su tiempo para reducir el peso, porque era la época en donde el concepto donde los ejércitos, o sea, era una tendencia internacional por entonces, donde ya no se quería tener carros de combate pesados, ¿no? Y se estaba empezando a trabajar en el concepto del carro principal de batalla, ¿no? El carro principal de batalla, dicho de una forma muy, muy simple, es un carro medio altamente optimizado. Porque dentro de los carros medios, el carro de peso medio, existen dos grupos. O sea, existen sobre dos grupos. Existe el clásico carro medio, que sería, por ejemplo, el AMX-30 o un Leopard 1, ¿no? Y luego están los carros principales de batalla, que cumplen con ese criterio, que están dentro del margen de un peso medio, pero tienen mucha mejor protección y capacidad de movilidad, porque están altamente optimizados, porque la idea es que ellos puedan reemplazar un carro pesado, ¿no? Y claro, aquí había que reducir mucho el peso, ¿no? Entonces, por eso, de ahí que, por ejemplo, el diseñador del 64 colocó un cargador automático. Era el primer carro de combate soviético con un cargador automático. Eso ya te ahorra fácilmente 10-15 toneladas. Luego optimizaron dentro todo lo posible y finalmente pusieron un tren de rodaje bastante menos robusto, por así decirlo. Y con eso consiguieron un carro de combate que, fíjate, que pesa poco más de la mitad de un Chieftain, pero tiene casi el doble de blindaje frontal y la misma pegada. Vale. O sea que lo reducen en las patas, ¿no? O sea, unas patas llevan el mismo peso. No, no. O sea, el mismo peso sí, porque si el blindaje es parecido, digamos, lo que es la carcasa, la cuna, ¿no? Sí. Es parecida, lo único es menos poderosa la oruga, ¿no? Sí, hombre, es eso. Hombre, tú tienes que tener en mente que cuando yo instalo un cargador automático en un carro de combate, yo ya automáticamente me ahorro mucho espacio, porque ese espacio que necesitaría para un soldado cargador ya no me hace falta. Eso te permite Eso hacer el también, carro. ¿Perdón? Juan, la explicación de que la torre sea más pequeña, ¿no? Que en los carros europeos, de occidentales, la OTAN, ¿no? También, sí, también es ese un motivo así, porque ellos llevan el cargador automático en el suelo de la torre, mientras que los carros de la OTAN, ya sea con cargador automático o sin cargador automático, llevan gran parte de la munición en la parte trasera de la torre.
Y también hay que tener en mente que la torre es de 3 tripulantes y por lo tanto automáticamente te sale más grande porque necesito espacio para ese tercer tripulante, ¿no? Y todo eso sube el peso. Por eso de ahí que tú tienes un Chieftain con 52 toneladas por ahí o 54 toneladas y luego tienes un T-64 que tiene casi el doble de blindaje frontal pero no llega ni a las 40 toneladas de peso. Ujú. O sea, una diferencia de peso de casi 15 toneladas. Se Eso acabo de poner una son- foto ahora mismo de las torres, porque hoy hablando con un chico que es, bueno, que es militar español de la Marina, decía, no, no, se dice torre en los carros de combate, en el ejército español, se dice torreta cuando se maneja sin tripulantes dentro. Mm. No sé si siempre se dice torreta, pero yo siempre dije torre, entonces sí, se dice torre también. Estoy poniendo una imagen en la que sale la de un Abrams, la de un Leopard creo que es, y la de un T-80, me parece que es. Y se ve el tamaño, la gran diferencia que hay de tamaño entre unas y otras. Mm. Así es. Y el Pues ejército eso. ucraniano, que es el que tiene, es el que había diseñado también para exportar. No, 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 que va, que va, que va. El T-64 y el T-80 eran el gran armas, eran las armas secretas del ejército soviético Ujú. y nunca fueron exportados. No, O no, sea, no, Ucrania, yo sé que estaba haciendo uno ahora, o iba a hacer uno, para dedicarse a la exportación, en una fábrica que ah, tenían. vale, vale, perdón, ya te Mm. entendí. Yo no, pensaba que tú estabas hablando de la época No, soviética. en la Esta época durante la soviética sí, es igual que la Armata que dicen que no lo van a vender fuera, justo, sí, sí. Sí, o sea, Sí, sí. durante la época soviética, T-64 y T-80 nunca fueron Ujú. exportados. O sea, todos los T-64 y T-80 que vemos fuera del espacio soviético, o sea, ex-soviético, fueron adquiridos después del derrumbe de la Unión Soviética. Ahora sí se ve T-64, por ejemplo, en el Congo. Ujú. Congo, en Uzbekistán, hay también varios T-64, ¿no? Y T-80, por ejemplo, también en Corea. Corea tiene T-80, Chipre tiene T-80, Yemen tuvo también T-80. Pero todo eso fueron exportaciones después del derrumbe de la Unión Soviética. Eh, y efectivamente, sí, como tú muy bien has dicho, o sea, Ucrania está modernizando tanques para vender en el extranjero. Ujú. Sí, sí, Eh, porque me suena que tiene una empresa que habían hecho para eso. Pues tenemos esto que son los carros ucranianos.